Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y abrazos a la distancia a quienes están atentos al canal. Hoy trabajamos el último accesorio del outfit del muñequito Dudu, el gorrito, para lo cual hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Hacemos el anillo, lo aseguramos y cargamos 6 puntos. Y 6. Jalamos el hilo sobrante que nos sirve de marca. Para mí es más cómodo, amigas. Vuelta 2. Hacemos 6 aumentos. En cada punto, 2 puntos. Vuelta 3. Un punto, un aumento. Repetimos 6 veces, al final nos quedan 18 puntos. Vuelta 4. 2 puntos, un aumento. 1, 2 y el aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos queda 24 puntos. Vuelta 5. Empezamos con 3 puntos, un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 30 puntos. Repetimos. Vuelta 6. Empezamos con 4 puntos. Y 4. Un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 36 puntos. Vuelta 7. Empezamos con 5 puntos. 5 y un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 42 puntos. Vuelta 8. Avanzamos 6 puntos. Y 6. Un aumento. Repetimos 6 veces, al final nos quedarán 48 puntos. Avanzamos. Vuelta 9. Avanzamos 7 puntos. Luego un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 54 puntos. Vuelta 10. Avanzamos 8 puntos.
7 y 8. Un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 60 puntos. Terminamos la vuelta. Ahora las vueltas 11 y 12 punto sobre punto. 2 vueltas de 60 puntos. Regresamos a la vuelta 13. Vuelta 13. Avanzamos 9 puntos, un aumento. Repetimos 6 veces. Al final de la vuelta nos quedarán 66 puntos. Vuelta 14. Punto sobre punto los 66 puntos que tenemos. Vuelta 15. Avanzamos 10 puntos. Después de los 10 puntos, un aumento. Repetimos ese motivo 6 veces. Al final nos quedará 72 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y este es el aumento. Repetimos. Vuelta 16. Trabajamos punto sobre punto. Los 72 puntos que tenemos. Vuelta 17. Avanzamos 11 puntos. 11 puntos bajos. Un aumento. Luego repetimos 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 78 puntos. Vuelta 18. Trabajamos punto sobre punto. 78 puntos. Vuelta 19. Avanzamos 8 puntos. Siete y 8. Ahora hacemos una disminución. Nuevamente avanzamos 8 puntos. Vamos a repetir este motivo 3 veces. Ya tenemos uno, hacemos 2 más. Ahora avanzamos 18 puntos. Punto sobre punto. Ya avanzamos 18 puntos. Ahora una disminución seguido de 8 puntos. Repetimos 3 veces este motivo. Al final de la vuelta nos quedan 72 puntos. Bueno, ahora pasamos punto sobre punto. Los 72 puntos que tenemos. Ahora sacamos la marca, la parte de la corona, ya terminamos. Ahora vamos a
terminar con un deslizado. Este punto sobre punto lo van a pasar lo más apretito posible para que se forme. Ahora cortamos. Así terminamos. Vamos a volcar de esta forma para que le dé más formita a nuestro gorrito. Vean. De esta forma. Acá no se nota mucho las vueltas y tiene forma. Metemos esto para luego ocultarlo. Ahora vamos a hacer la visera. Bueno, acá dejamos, ¿se acuerdan? Hicimos 8 puntos, una disminución 3 veces. Acá al centro dejamos 18 puntos. Ahora vamos a tomar de disminución a disminución 20 puntos, 18 más un punto a cada lado, o sea, las disminuciones. Vamos a agarrar una sola hebra, lo de adentro. Bueno, empezamos. Vamos a hacer 2 puntos deslizados. Vamos a ocultar el hilo. 1. Todo vamos a trabajar los puntos por acá adentro. 2 deslizados para este lado. Ahora 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora 3 puntos medias varetas. 1 lazada. Esto lo voy a dejar. 2. 3. Ahora 6 aumentos seguidos, 6 aumentos en puntos medias varetas. 2 puntos en el mismo punto. Repetimos así este aumento 6 veces. Ya hicimos 6 aumentos. Ahora los 3 puntos medias varetas. 1, 2, 3. 2 puntos bajos. 1, 2. Terminamos con 2 deslizados. 1 y 2. 2 deslizados. Damos la vuelta y hacemos un deslizado. Ahora 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora 18 medias varetas. Acá no hacemos aumentos ni disminuciones, solo punto sobre punto. 18 puntos medias varetas.
18. Ahora 2 puntos bajos. 1, 2 y terminamos con un deslizado. Ahí terminamos. Damos la vuelta y trabajamos punto sobre punto, con lo cual vamos a terminar este gorrito. Ya pasamos punto sobre punto, ahora cortamos y ocultamos el hilo con la ayuda de una aguja. Así queda este gorrito. Es un accesorio, amigas. Se va a ir a un ladito. Bueno, con eso hemos terminado sus accesorios del muñequito Dudu.